Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 30 de la parte 5 de esta serie del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos comparando el reino de los cielos, el reino de Dios y la iglesia. El propósito original de Dios, esta comparación la comenzamos en el audio anterior, si usted quiere escucharlo. El propósito original de Dios era hacer del reino de los cielos el reino de Dios y de la iglesia una misma cosa. Las tres cosas, una misma cosa. En cuanto al campo que abarcarían durante la dispensación de la iglesia. En este tiempo de la iglesia, las tres cosas: reino de los cielos, reino de Dios y la iglesia, una misma cosa. La iglesia es el reino de Dios y el reino de Dios es el reino de los cielos. Vemos eso en Mateo 16, del 18 al 19. Así que los que están en la iglesia son los que también están en el reino de Dios. Y los que están en el reino de Dios son también los que están en el reino de los cielos. Estas tres entidades abarcan un mismo campo y únicamente difieren en cuanto a sus definiciones. La iglesia denota la posición de los creyentes. Esto quiere decir el hecho de que ellos fueron llamados a salir del mundo y permanecen fuera del mundo, a salir de la vanidad y permanecen en la realidad. La iglesia es la eclesía, o sea, los llamados a salir que ahora se juntan en la asamblea. El reino de Dios denota la vida de los creyentes, lo cual es la vida de Dios, capaz de vivir dentro del ámbito propio de Dios. Todos aquellos que están en el reino de Dios son nacidos de Dios. Juan 3:3 y Juan 3:5. El reino de los cielos denota la vida que llevan los creyentes que están sujetos al gobierno celestial, que reciben también la disciplina celestial. El reino de los cielos es el gobierno de los cielos. Según el propósito de Dios, las definiciones de estos tres pueden diferir entre sí, pero el campo que abarcan debería ser absolutamente el mismo. Todos los que están en la iglesia deberían estar en el reino de Dios. Y todos los que están en el reino de Dios deberían estar en el reino de los cielos. Este es el propósito de Dios. Y es la salvación de Dios, o la salvación con que Dios nos ha salvado. Y la salvación de Dios debe salvarnos hasta a ese grado. ¿Por qué entonces el campo que abarcan estas tres entidades se ha hecho diferente en cada caso? Porque hay que definirlos ahí por separado. Porque el campo abarcado por la apariencia del reino de los cielos es más amplio que el abarcado por la iglesia y el reino de Dios. Y porque el campo que abarca la realidad del reino de los cielos es más reducido que el que abarca la iglesia y el reino de Dios. Estas diferencias se deben a la confusión sembrada por Satanás, como también a la degradación de los creyentes. Si Satanás no hubiera introducido los falsos creyentes y si los verdaderos creyentes no se hubiesen degradado, entonces el campo que abarca el reino de los cielos, el reino de Dios y la iglesia sería uno y el mismo. La apariencia del reino de los cielos abarca hoy en día un campo más amplio que el de la iglesia y el reino de Dios, debido a que Satanás introdujo mucha cizaña, muchos falsos creyentes en la cristiandad. Estos falsos creyentes son aparentemente diferentes a la gente mundana, pero en realidad no lo son. Ellos siguen siendo gente mundana que no han cambiado y que solamente han adoptado el nombre de cristianos. Aparentemente ellos están en la iglesia, pero en la realidad están fuera de la misma. La iglesia difiere de ellos del mismo modo que difiere la gente mundana. Debido a que estos falsos creyentes se han unido a la cristiandad, esta ha crecido enormemente y ha llegado a tener un campo mucho más amplio que el de la iglesia y que el reino de Dios. El campo que abarca la realidad del reino de los cielos es más reducido que el de la iglesia y que el del reino de Dios. Debido a que un gran número de creyentes en la iglesia, o sea, en el reino de Dios, se han degradado y no llegan al estándar propio, normal del reino de los cielos. Aunque todos los creyentes salvos están en la iglesia y en el reino de Dios,
muchos han caído de la realidad del reino de los cielos. Aunque ambos, tanto los creyentes derrotados como los creyentes participantes de la realidad del reino de los cielos, están tanto en la iglesia como en el reino de Dios y son inseparables. Sin embargo, los creyentes derrotados han perdido la posición celestial que le corresponde a la iglesia y han descuidado la vida divina del reino de Dios. La salvación efectuada por Dios los ha liberado e introducidos. La salvación sí nos ha liberado e introducido en la realidad del reino de los cielos, colocándolos en una posición muy exaltada. No obstante, debido a que se insubordinaron contra el gobierno del reino de los cielos y desobedecen el reino y las disciplinas celestiales, ellos han caído del estándar de la salvación de Dios. Por eso son creyentes derrotados. La posición celestial de la iglesia es tan exaltada como la realidad del reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos es la posición celestial de la iglesia. Que aquellos creyentes caigan de la realidad del reino de los cielos no puede revertir el hecho de que están en la iglesia, pero sí podría ser que ellos pierdan la posición celestial de la iglesia. Aunque continúan siendo hijos de Dios, son niños que están lejos del estándar fijado por Dios, que es la realidad del reino de los cielos. Pese a ser un pueblo celestial, ellos no viven como el pueblo celestial, pues han caído apartándose del gobierno celestial. Oh, amado, ¿cuántos creyentes caídos hay en la actualidad? Por otra parte, hay muchos creyentes que cayeron de la salvación de Dios, del nivel propio de la salvación de Dios, de la posición celestial que le corresponde a la iglesia y de la realidad del reino de los cielos. ¿Cuántos de aquellos que fueron salvos no han perdido la posición propia de la salvación de Dios, la posición celestial de la iglesia y la naturaleza de la realidad del reino de los cielos? Un gran número de creyentes han caído, alejándose de estas cosas, ni siquiera piensan en ellas. Por lo tanto, el campo que abarca la realidad del reino de los cielos se ha hecho más reducido que el que abarca la iglesia y el reino de Dios. Quiera el Señor concedernos su gracia, amado, de tal modo que podamos permanecer firmes o regresar al nivel que corresponde a su salvación, a fin de ser los cristianos que Dios querría en su intención original. No perdamos la posición celestial de la iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ni descuidemos la vida divina del reino de Dios, sino que seamos disciplinados en la realidad del reino de los cielos hoy, a fin de que podamos reinar junto a Él en la manifestación del reino de los cielos en el futuro. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es el verdadero significado del reino? Un reino es una administración, un gobierno, y el reino de Dios simplemente denota la administración y el gobierno de Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es el rey, el gobernador supremo y todopoderoso de todo el universo. El universo entero, desde la eternidad y hasta la eternidad, es el reino de Dios. Según Ezequiel 28, del 11 al 19, e Isaías 14, del 22 al 20, uno de los arcángeles, Lucifer, se rebeló contra Dios y un número de ángeles le siguió en esta rebelión, que lo vemos ahí en Apocalipsis 12, 3 y 4. Después que la creación del hombre, después de la creación del hombre, Lucifer o Satanás vino a introducir al hombre, o vino a inducir al hombre a rebelarse también, y lo trajo a la atmósfera de la vanidad. Debido a estas dos rebeliones, la de Satanás con sus ángeles y la del hombre, el regir y el gobierno de Dios se han visto grandemente interrumpidos, puestos a prueba y atacados. En lugar de estar regidos y controlados por Dios, la tierra ha venido a estar bajo el gobierno, el control de Satanás y el hombre caído. Este es el reino terrenal. En el tiempo en que el Señor Jesús vino a la tierra en su encarnación, casi toda ella era el reino terrenal, que estaba bajo el control de Satanás y del hombre.
El Señor Jesús vino para realizar el propósito de Dios de traer su reino a este mundo, o sea, traer el reino de Él al reino terrenal. El propósito de Dios es que la tierra sea controlada por los cielos, que el reino de los cielos venga y ejerza su control en el reino terrenal. Por esta razón Él necesita traer su reino a la tierra. Toda la tierra necesita ser puesta bajo el regir y el gobierno celestial. El Señor Jesús vino para sujetar a la tierra y ponerla bajo el control del reino de los cielos. Es por esta razón que Juan el Bautista clamó: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.